Ya está activo el micrófono. ¿Sí ves? ¿Escuchando? Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, Julieta, aquí estamos, presentes. Voy a ver si de acá me escuchan. Sí. ¿Me escuchas? Paco, ¿me escuchas? Se oye muy bien. Hola a todos. Perfecto. No, esta es la que está ahí. Tienes dos perfiles de cámara, si te das cuenta. Frontal, ya. lateral. Excelente. Perfecto. Muy bien. Pero solo el micrófono va a ver eso. Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya sí van a presentar la anuncio de la presentación. ¿Podemos poner la presentación? ¿Ustedes arrancan con la presentación? Sí. Sí. Ah, ok. Pues acá la idea es ¿cuál es? Yo creo que esa. No, la de abajo. No. La que se cargó después. ¿O dónde se pone la que se cargó después? Espérame. Sí, la última. Si la puedes proyectar del escritorio, mejor, ¿eh? O el escritorio, ¿qué es que? Listo, ok. Entonces, acá. Luego de compartir pantalla. En ventana, ¿no? No, ahí donde seas, pero en ventana. Ok. Vamos a bajar la de compartir. Otra vez arrancamos. Compartir pantalla. Ventana. Esta. Ah, sí. Compartir. Ya tienes también. Así es. Listo. Cualquier cosa estamos ahí. Vamos a cerrar para que yo escuche lo bueno. Sí, se me lo dices. ¿Estás grabando video? Ah, ¿me puedo? Pues muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen a través del medio digital. Participantes del 26º Congreso Internacional del CLAP sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública con sede en la ESA, en la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia. El día de hoy, viernes 26 de noviembre del 2021, comenzaremos el panel suscrito en el área temática de modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, el cual titulamos Desafíos, Estrategias y Herramientas para la Implementación de la Agenda 2030 en Gobiernos Subnacionales. El panel tiene por objetivo mostrar no solo la situación actual de la implementación, sino una estrategia que permita lograr con éxito la implementación de la Agenda 2030 en gobiernos subnacionales y realizar un conjunto de herramientas aplicativas de planeación territorial y evaluación de resultados.
El panel está estructurado de la siguiente manera. Cada una de las 4 ponencias que componen este panel durarán alrededor de 12 minutos, las cuales serán muy ágiles. Al final, se presentará una síntesis para así dar el espacio a la participación, la cual es muy importante, en la que puedan hacer comentarios y preguntas, y abrir el diálogo para el análisis de lo expuesto en este panel, para que en conjunto logremos una reflexión para cada ámbito nacional del cual provengamos. Para esto, les pedimos anoten sus preguntas y comentarios. A quienes asisten de forma presencial les daremos la palabra y en el chat a quienes se conectaron de forma virtual. Para comenzar el panel, iniciaremos con la ponencia denominada Restricciones y factores críticos de la implementación de la Agenda 2030 a cargo del ingeniero Ismael Sánchez. El ingeniero Ismael Sánchez cuenta con una maestría en Administración por el Instituto Politécnico Nacional en México. Es consultor asociado de proyectos de gestión para resultados, actualmente colaborando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Iván. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias a los que nos acompañan físicamente en esta sala y gracias a los que nos acompañan virtualmente en línea. Bueno, pues vamos a hablar de esta primera ponencia que se titula Las restricciones y factores críticos de la implementación de la Agenda 2030 frente a los desafíos en la década de acción para el logro de los ODS. Un título que sin duda es provocador, pero que efectivamente vamos a tratar de alcanzar en estos minutos que vamos a tener de exposición. Tengo que platicarles, como lo platicó la maestra Julieta, nuestro panel está estructurado de una forma secuencial. Es decir, todos los temas llevan una secuencia lógica y al final del panel vamos a obtener un conocimiento integrado y completo sobre cuáles son las restricciones, cuáles son los modelos, las herramientas y los desafíos en materia de su evaluación del desempeño de la implementación de la Agenda 2030. Entonces, los 4 panelistas que conformamos este ejercicio trataremos de completar un conocimiento integrado para ustedes. Por eso está diseñado así, con una estructura secuencial. Este panel tiene como punto de partida identificar esas restricciones para las instituciones, específicamente para los ámbitos de gobierno, quienes tienen que tomar el liderazgo de la implementación de la Agenda 2030. ¿Por qué no funciona la implementación? ¿Por qué sí funciona? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son esas restricciones o esas debilidades de las capacidades institucionales? Eso es lo que abordaremos aquí. Para empezar, tengo que comentarles que vamos a revisar alrededor de 10 diapositivas. Es una presentación muy corta, igual que mis demás compañeros panelistas, vamos a tener presentaciones muy breves. Esta diapositiva, estos contenidos, estos materiales, seguramente ustedes ya los conocen, es material común, donde sabemos pues, que hay una Agenda 2030 publicada en 2016, elaborada y acordada en el 2015, y que tiene algunos antecedentes. Tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, tiene metas, tiene indicadores, una estructura de medición de qué queremos lograr y cómo lo vamos a alcanzar. Y obviamente tiene la aprobación prácticamente de todos los países del mundo. Y específicamente en el 2020, 2021, viendo las situaciones como estaban sucediendo, pues se implementa una serie de iniciativas o de sugerencias para acelerar los pasos y poder pasar a la década de acción, que pasemos a formular acciones muy concretas. Bueno, este es material que ustedes ya conocen, pero lo importante es hacer un ejercicio de análisis disruptivo, que es justamente lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas. Fíjense que cuando lo ponemos en una línea de tiempo, desde luego, más allá de un enfoque de aspiración o de iniciativas y de lo que quisiéramos lograr, tenemos que preguntarnos y plantearnos a 5 años que hemos logrado de manera real, y específicamente en los países de Latinoamérica y concretamente para nuestro caso de análisis en el país de México. Trataremos de hacer este ejercicio lo más sustentado con algunos elementos que ya tenemos. Sabemos que los antecedentes de la Agenda 2030 pues, se remontan a los objetivos del desarrollo del milenio, que no se cumplieron esos 8 objetivos, pero que sí sentaron las bases para un modelo de desarrollo integral, y que eso es una contribución a la humanidad. En esta ocasión tenemos los 17 objetivos que abarcan todos los ámbitos de interés para la humanidad, para todos los países y para todas las regiones, pero la pregunta es, ¿cómo vamos en implementación a más de 5 años? Consideremos
las características de nuestros países, de nuestras poblaciones, de nuestros territorios, de nuestros gobiernos, de nuestras empresas, pero sobre todo, sumémosle lo que pasó con la pandemia sanitaria. ¿Qué situaciones han ocurrido en el mundo y específicamente en nuestros países que han delimitado y debilitado cualquier iniciativa que se haya propuesto a principios posterior al 2015, en el 2016? Pero también es importante preguntarnos si hemos incidido o impactado en esos procesos de desarrollo y saber que si con el énfasis actual que llevamos ahorita en nuestros países, vamos a lograr en el 2030, o finalmente buscaremos excusas y pretextos para decir, ¿por qué no alcanzamos los objetivos de desarrollo sostenible? Y busquemos otro plazo, otro horizonte, donde tengamos que hacer otros planteamientos. Esto es lo que nos dice esta lámina. La expectativa tiene ciertos plazos de implementación. La pregunta es, ¿los vamos a cumplir? ¿Los estamos cumpliendo? La respuesta ustedes la tendrán más adelante y la iremos resolviendo juntos. En este punto, como vamos a hablar de algunos datos, algunos elementos de México, permítanme ofrecerles alguna información general de nuestro país. Es un país que tiene mucha diversidad cultural, social y geográfica. Tiene alrededor de 130 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados. Es uno de los países más grandes del mundo y en términos de Producto Interno Bruto es la 15ª o 16ª economía del mundo. Es un país pues, importante, igual que todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, tiene ciertas peculiaridades. Tiene 32 entidades federativas y alrededor de 2.500 municipios. Esa es compleja su gestión. Tiene 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Pero sobre todo, hay que considerar que además de esa división territorial política, que implica una serie de prerrogativas para gestionar y administrar los recursos públicos, los recursos naturales, de la población y el territorio, pues también tiene ciertas características orográficas que hacen un país que tiene condiciones de difícil acceso a algunas zonas, a algunas localidades, a algunas poblaciones. Y en términos climáticos, pues en el sur de nuestro país tenemos un clima tropical, muy húmedo, y en el norte un clima desértico. Entonces son condiciones diferentes de productividad, de disponibilidad de agua, de la misma cultura de las personas, ¿no? Entonces son características básicas que vale la pena tomar en consideración. Y regresándonos a la línea del tiempo de la Agenda 2030, ¿qué pasó en nuestro país? 2015, 2016, 2017, 2018. Pasaron 3 años y dijimos, bueno, vamos a instalar un Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030. Pero pasó todavía un año más para que tuviéramos una estrategia nacional, es decir, para saber qué íbamos a hacer sobre la Agenda 2030 5 años después o 4 años después de que esta fue publicada. Entonces, sí nos tardamos un poco en hacerlo y esa es una primera restricción. Vamos lentos, vamos muy lentos. Y la otra restricción es que en esta misma estrategia, por ejemplo, en el eje 3 y en el eje 6, establecemos que son los estados y los municipios, es decir, los gobiernos subnacionales, quienes a fin de cuentas tienen la responsabilidad de la implementación de la Agenda 2030 y de entregar resultados. Pero resulta que la gran mayoría de municipios, y cuando digo la gran mayoría de municipios, me atrevo a decir que 2.400 municipios no tenemos todavía la menor idea de qué es la Agenda 2030. Es decir, el proceso de implementación de despliegue va demasiado lento. Y al final, después de 4 años, decimos, pues es que son los municipios los que tienen que tener la implementación de la agenda. Pero ellos no saben, en este momento no tienen esa información, la gran mayoría de municipios. Claro, hay sus excepciones, entidades federativas o estados, municipios que arrancaron hace 3 o 4 años, que llevan grandes avances. Pero México no es 1 o 2 estados o 3 estados, ni 5 o 10 municipios emblemáticos. Son toda la relación de estados y de municipios. Probablemente esta situación sucede en otros países de Latinoamérica, o de los ejercicios que estamos realizando aquí a nivel nacional. Por eso es importante revisar esta información y estos datos. ¿Cuál es la situación actual entonces en nuestro país? Hay un índice del avance de los ODS 2021 y México en particular está en el lugar 80 de 165 países con este índice. Conclusión, un avance lento e insuficiente. En la mayoría de los ODS, inicialmente se mantiene la situación, en otros incluso la dirección es contraria a la expectativa de cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible. Por otro lado, hay que tener siempre un ejercicio de reflexión, de autoanálisis, y entonces contamos con un par de informes nacionales y subnacionales voluntarios de las entidades y los municipios de cómo han avanzado en la implementación. Y la conclusión, para la mayoría de las entidades y municipios, es que no cuentan con el enfoque ni con los instrumentos. Es decir, no hay planes de trabajo en los municipios, porque no se conocen.
no hay portales de información pública en línea en los estados y municipios, pues porque tampoco se ha incidido. En algunos sí, pero en la mayoría no. Entonces, como lo platicó en su momento la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, en particular para Latinoamérica y el Caribe, se nos ha dificultado la implementación. Sabemos a dónde queremos ir, pero el mayor riesgo es que nos quedemos en el parálisis. Estamos un cambio progresivo, un cambio estructural que busque soluciones muy concretas y que pueda atender esos desafíos que tenemos enfrente de nosotros. ¿Entramos o no entramos a la implementación de la Agenda 2030? Puede ser que eso todavía siga en un debate, ¿no? Y después de todas las circunstancias, la pandemia, en lugar de ser un desestimador o una restricción para la implementación de la Agenda 2030, tendría que ser un impulso para darle más ánimo y más vitalidad a estos ejercicios de implementación. Bueno, esa es la situación actual en nuestro país, probablemente compartida con otros países vecinos y de Latinoamérica. ¿Cuáles son esas restricciones, esas limitaciones? Por una parte, tenemos ciertas formas burocráticas que hemos ido aprendiendo en las últimas décadas. Hacemos nuestras formas de gestión, manuales de organización, manuales de procedimientos, planes estratégicos, planes municipales, estatales y municipales de desarrollo, pero déjenme decirles que eso es lo que rige nuestra actuación de la función pública. Pero los manuales de organización no se actualizan en 10, 15 años, los manuales de procedimientos 8, 12 años, los planes de desarrollo tienen vigencia cada 3 años o cada 6 años de acuerdo a los periodos de gestión. Y en nuestro caso, cada 6 años o cada 3 años se rehacen esos planes de desarrollo. Rehacerlos implica que no tienes una continuidad de las políticas públicas de mediano y de largo plazo. Entonces, sumado todo esto, estas formas burocráticas de cómo hacemos la función pública en nuestros países, pues es una restricción. Una restricción que impide y que condiciona que sigamos encontrando los mismos resultados sistemáticamente, año tras año, administración tras administración, periodo de gobierno tras periodo de gobierno, década tras década. ¿Cuáles son los resultados? Datos similares en nuestros países. Pobreza de la población, más del 50% de la población de nuestros países tiene pobreza. Desempleo, tasas altas de desempleo, bajos niveles de innovación, un nivel educativo muy bajo. Cuando revisamos pruebas comparativas, educativas, como PISA, por ejemplo, nos damos cuenta que nuestros países tienen niveles de desempeño bajo, cobertura de salud ineficiente, vivienda con un déficit, entre otras cosas. Esas son condiciones características de nuestros países, pero que son heredadas y son parte de esas formas burocráticas de incorporación. La pregunta es, si seguimos haciendo estas mismas formas de función pública, ¿obtendremos los mismos resultados? Probablemente sí. Las siguientes décadas implicarán que sigamos obteniendo estos mismos resultados que hemos obtenido históricamente. Otro factor de restricción, discursos más que acciones. Cuando lo ponemos a la luz de los ejercicios de elección popular en sus países, siempre decimos lo que vamos a hacer, pero no necesariamente los resultados que vamos a obtener, y al final de cuentas no hay una rendición de cuentas. Pero uno de los más graves y más importantes del tema de la Agenda 2030 es el enjuague de objetivos, o que hacemos el ejercicio de relacionar temáticamente todos los programas, proyectos, acciones que venimos realizando histórica y sistemáticamente. Decimos con qué objetivo están relacionados y entonces decimos, pues ya estamos cumpliendo con la Agenda 2030, lo cual no es cierto. Eso es solo una relación temática. Incluso nos atrevemos a decir que ya alineamos nuestros planes, programas y proyectos a la Agenda 2030, cuando lo único que hacemos es relacionarlos temáticamente. Eso es lo que se llama enjuague de objetivos. Entonces, la debilidad no necesariamente son las técnicas de la acción estratégica, de la ingeniería, de costos, de calidad, sino la debilidad es cómo los implementamos en la administración pública y cómo a veces lo que hacemos es un ejercicio de manipulación de información o de maquillaje de lo que estamos realizando. ¿Qué resultados vamos a obtener? Los mismos que hemos obtenido en las últimas décadas. ¿Qué enfoque seguiremos entonces? Esta es la parte de la propuesta, es la parte del cierre de esta presentación. Un enfoque tradicional, donde trabajamos cotidianamente sobre lo urgente, presupuestos inerciales, reportamos la actividad y el esfuerzo, y entonces terminamos haciendo de manera convencional nuestros planes de desarrollo, nuestros programas operativos, nuestros presupuestos. O bien, incorporamos un enfoque de sustentabilidad, donde podamos priorizar, tener diagnósticos, entender los requerimientos, tener instrumentos de control, de seguimiento, pero sobre todo, orientación.
orientados a resultados. Esto sin duda plantea dos paradigmas diferentes. La gestión para resultados la hemos ido incorporando poco a poco en Latinoamérica, pero no necesariamente con los resultados que esperaríamos. ¿Cuál es el desafío entonces de los gobiernos subnacionales para nosotros, estados y municipios? Pues la intención es que podamos implementar la Agenda 2030 para cumplir con los CDS, pero no queda hasta ahí la responsabilidad. Tendríamos que buscar cómo incidir en las metas cuantitativas de manera efectiva, pero sobre todo para contribuir al desarrollo sostenible. Si las personas están igual, no hemos contribuido al desarrollo sostenible. ¿Cuál es el desafío? Entonces, no seguir con los factores inerciales de postergar, de simular, de desestimar y de demeritar. Es decir, busquemos los resultados con la gestión para resultados y eso nos da como consecuencia legitimidad en nuestras acciones de gobierno. Para concluir, y en resumen de las láminas anteriores que hemos platicado, hay una serie de restricciones, las formas burocráticas que a veces relacionamos temáticamente, discursos que no necesariamente realinean las acciones que hacemos, que hay una serie de factores críticos de éxito que alcanzamos a visualizar, como por ejemplo, contar con diagnósticos territoriales de brechas de desarrollo, que podamos tener una forma de organización donde haya responsables involucrados en el cumplimiento de la Agenda 2030, un mapa estratégico que permita alinear esos procesos y procedimientos de las funciones administrativas, y entonces finalmente el desafío es pasar de la inercia y de seguir obteniendo los mismos resultados década tras década, a tomar el compromiso, tomar la oportunidad histórica de esta Agenda 2030 para poder no postergarlo y sí tener incidencia en las metas y objetivos de desarrollo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues para continuar, yo les voy a presentar el modelo. Bueno, yo actualmente soy ingeniera en computación, tengo una maestría en administración de organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenezco a una coordinación de perspectiva y proyectos estratégicos y en general me gustan administrar los proyectos en el sector público. Cuento con un equipo multidisciplinario de consultoras y consultores y hace un par de años iniciamos pensando de qué manera podía la universidad generar una estrategia que fuera viable, que fuera entendible y comprensible para los gobiernos subnacionales, dado que la estrategia nacional de la implementación daba la responsabilidad a estos gobiernos subnacionales. Entonces, en estas pláticas pudimos identificar una estrategia, definirla, y es la que les vamos a presentar a continuación. Pues la pregunta derivado de lo que ha platicado el maestro Ismael Sánchez es, pues, ¿cómo le pueden hacer los gobiernos subnacionales? Esta estrategia está alineada y está construida con estas necesidades, considerando que los gobiernos subnacionales tienen periodos de gobierno de 3 años y a partir del 2014 fue posible que se pudieran reelegir de manera inmediata, es decir, pueden tener periodos de gobierno de hasta 6 años, cosa que antes no sucedía. Solo tenían 3 años de gobierno y en esos 3 años pues podíamos comprender la dinámica, la experiencia, tomar la experiencia y poder tomar el primer año, implementar su plan municipal de desarrollo, pudiera ser el segundo, y ya en el tercero estaban pensando en de qué manera hacer el cierre y la culminación de su periodo. Entonces, considerando el tiempo de gobierno, considerando que, como lo vimos con el ingeniero Ismael, más de casi 2.500 municipios con características heterogéneas entre sí, pues hace muy compleja la implementación como una receta de cocina. Entonces, pensando en ellos, y como antecedente, antes en México como en Latinoamérica, a partir del 2007 se comenzó con la implementación de la gestión para resultados. Sin embargo, hay estas inercias de las cuales hablábamos anteriormente, y estas inercias perdemos el enfoque de la gestión por resultados y empezamos con una serie de malas prácticas, porque así como venimos aquí a estos congresos a escuchar y a comprender y también a compartir las buenas prácticas, yo siempre he pensado, ¿por qué no se van sumando las buenas prácticas a América Latina y seguramente pudiéramos seguir avanzando de una manera más acelerada?
Sé que hay buenas prácticas, pero en general lo más fácil es entrar a la inercia y entrar a llenar una serie de formatos y de trámites de una manera muy burocrática y no aprovechar los modelos que nos deberían de llevar a otro nivel. Y si a eso le sumamos que en el 2015 tenemos el nuevo desafío que es incorporar el enfoque de sostenibilidad, pues los gobiernos subnacionales dejan y pierden todo el interés pues para continuar con una forma de gobierno tradicional. Antes de iniciar nuestra construcción de la estrategia de implementación en los gobiernos subnacionales, analizamos esto que le llamamos hoja de ruta. Es decir, de la forma tradicional y cómo sería para explicarles a ellos el enfoque de sostenibilidad. Es decir, que ellos pudieran entender que ellos, como llegan con este enfoque convencional, pues van a continuar con operaciones de servicios, obras públicas, van a tratar de dar la comunicación de lo que hacen, iniciarán sin tomarle la importancia que debiera con la elaboración de su plan municipal de desarrollo para cumplir, asociar ahí seguramente sus compromisos de campaña, si es que tuvieran esa buena intención, y buscarán la explicación para justificar y apoyar ya las campañas, como les decía, si tienen estos 3 años, ellos ya están pensando en entregar y en el formato de salida. Nosotros creemos que con este enfoque de sostenibilidad se debe de monitorear la generación de los resultados, es decir, lo más importante es qué voy a hacer en mi periodo de gobierno con valor público para la ciudadanía. Si ellos dedicaran, nosotros sabemos, como les decía, que si tienen 3 años para gobernar, obviamente no podemos llegar a una colaboración y decir, me tardo 6 meses y después te entrego resultados y los implementas al año, porque entonces estaríamos cayendo en esa inconsistencia. Entonces sabemos que el acompañamiento es para estructurar el plan con este enfoque de la Agenda 2030, que cuente con diagnósticos integrales y territoriales, que más adelante el maestro Francisco Valdés nos va a platicar un poco, bueno, la importancia del enfoque territorial. Sus presupuestos deben estar orientados a resultados de desarrollo y continuamente comunicar los avances realizados que van a legitimizar las acciones de gobierno. La comunicación es importante para entregar los resultados a la ciudadanía. A continuación les presento la estrategia de la implementación de la Agenda 2030 en los gobiernos subnacionales, con el objetivo que es asegurar la implementación de la Agenda 2030 para el cumplimiento de los ODS e incidencias efectivas de las metas de desarrollo en los territorios y poblaciones. ¿Qué características tiene nuestra estrategia? Nuestra estrategia está orientada en la identificación del 20% de las prioridades, es decir, pudieran los gobiernos querer atender esas necesidades, esas brechas estructurales, pero basados en el diagnóstico de brechas, se pueden identificar qué prioridades se tienen en cada uno de los ámbitos de desarrollo y para que se pueda identificar el 80% del impacto. Reconocer los mecanismos de la participación de los sectores sociales, públicos y privados. La estrategia de la implementación está constituida por un conjunto articulado de etapas e instrumentos de gestión para resultados. Incluye ingeniería de sistemas con enfoque territorial. Este es el esquema con el cual iniciamos el análisis y sabíamos que teníamos que tener en cuenta en la estrategia la organización y la normatividad, el diagnóstico y fortalecimiento, que había que hacer la integración y la planeación, y muy importante, el seguimiento y la comunicación. Entonces, nuestra estrategia de implementación cuenta con instrumentos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación
en función de las circunstancias y prioridades de cada uno de los gobiernos subnacionales, llámese estados o municipios. La estrategia está construida con 5 etapas. La primera es el diagnóstico, la preparación, la coordinación, el monitoreo y la evaluación. En la estrategia están los elementos que anteriormente comentábamos, la parte normativa, de procesos, de estructura organizacional y sistemas de información. De aquí cabe destacar que, como lo comentó el maestro Ismael Sánchez, hay evaluaciones voluntarias que en el ideal pudieran ser el primer paso que pudieran hacer los municipios o los estados. De ahí contar con un diagnóstico territorial de brechas de desarrollo para tener así elementos que nos permitan entrar a la etapa de la preparación, en la cual incluye el mapa de la implementación de la estrategia, los programas de capacitación y participación social. En algún estado identificábamos que la gente, cuando les llegaba la indicación de que formaban parte del consejo, llegaban y no tenían absolutamente una idea clara de cuáles eran sus funciones y responsabilidades. Entonces nosotros creemos que la capacitación es muy importante para este consejo consultivo. En la etapa de la coordinación es en donde se hace la formulación del plan de desarrollo y los programas, identificando la alineación de los procesos institucionales para así poder tener la alineación de programas de recursos, es decir, el presupuesto basado en resultados tiene que tener un enfoque de sostenibilidad, para que en realidad aquellos compromisos que formen parte del Plan Municipal de Desarrollo en realidad tengan salida, de lo contrario pues se van a quedar como buenas intenciones. En la parte de monitoreo, más adelante les voy a mostrar un ejemplo de un sistema que hicimos para una institución. Sabemos que el monitoreo es muy importante para el seguimiento de los resultados. Y finalmente, la doctora Margarita Cruz, más adelante nos va a hablar de la importancia de la evaluación. Nosotros creemos que como la importancia de la comunicación hacia la ciudadanía, es fundamental contar con un observatorio en línea de avances y logros. Este es un ejemplo de algunos modelos y formatos que nosotros implementamos en los gobiernos subnacionales en este análisis. Sabemos la importancia de la cadena de valor público y, como al inicio comentábamos, la gestión para resultados. Entonces, para identificar esas prioridades tenemos los pilares de la gestión para resultados con la cadena de valor público por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto en realidad les permite a ellos identificar en cada una de las etapas de la cadena cuál es la priorización y la importancia y de qué manera pudieron ellos contribuir a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Un instrumento que también implementamos en la Secretaría de la Defensa Nacional fue un sistema de monitoreo de resultados en el que habilitaban funcionalmente, es una aplicación informática en donde se habilitaban los procesos de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación de avances y resultados del programa. Es decir, esta institución tiene toda la documentación física, donde no hay una comunicación, no hay un seguimiento por parte de cada uno de los niveles jerárquicos y dependían siempre de personas que les pudieran proveer la información. Entonces, como todo sistema de información tenía su sistema de seguridad, había una parte de registro, dependiendo del nivel jerárquico y del seguimiento que se pudiera ir dando, podían hacer la consulta de los avances y el monitoreo, no solamente de forma estadística, sino también de forma geográfica. Y me voy a concentrar en platicarles brevemente sobre la oficina virtual de la Coordinación de Perspectiva y Proyectos Estratégicos a la cual pertenecemos.
Identificamos que había siempre mucha información y como en todas las universidades, siempre tocar las puertas se complica saber en qué lugar puedo yo tener la información que requiero. Y considerando la pandemia, empezamos a identificar que podíamos nosotros hacer una propuesta de una oficina virtual. En esta oficina virtual se iba a centrar en proveer y ser un referente en la implementación de la Agenda 2030. En ella se puede, como parte de nuestra experiencia, tenemos capacitación a instituciones públicas. En la Secretaría de la Defensa Nacional hemos implementado acciones de capacitación del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en temas de violencia, hostigamiento y todas las cuestiones de género y derechos humanos. Está planeado hacerse un foro de la implementación de la Agenda 2030 virtual. Tenemos un área de divulgación en donde se tiene la documentación concertada, es decir, de toda la información, tanto a nivel internacional como nacional, se pueda tener esta colección y se pueda acceder a esta oficina virtual. Y, bueno, una serie de proyectos institucionales. Entonces, esta es la página de la oficina virtual. Y ya para finalizar, para darle paso a las siguientes ponencias, identificamos los beneficios por actor de la implementación de la Agenda 2030. Sabíamos que para que pudiera tener mayor impacto esta estrategia, pues teníamos que identificar que los beneficios eran para la ciudadanía principalmente, para el mismo gobierno, para las instituciones, empresas, los políticos y las políticas, las universidades forman parte fundamental de esta estrategia, la sociedad organizada y el sistema legislativo. Pues ya para concluir, en la parte de la ciudadanía, pues es consolidar esfuerzos de desarrollo en el territorio para beneficio de las personas. Mejorar el bienestar y la calidad de vida, que eso es lo que busca la Agenda 2030. Y bueno, pues en cada uno de los actores pues tenemos una serie de beneficios. Pues bueno, pues muchas gracias. Le voy a dar la palabra al maestro Francisco Valdés. El licenciado Francisco Valdés es coordinador de planeación y desarrollo urbano en el INPLAN a Paseo del Alto, Guanajuato, México, y nos va a presentar la ponencia denominada Planificación Territorial para la Agenda 2030, herramientas y métodos de análisis territorial. Adelante, Francisco. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los organizadores del evento y a mis compañeros del panel. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. En esta parte de la presentación vamos a hablar un poco sobre los procesos, sobre la importancia de los procesos que se relacionan con la planificación territorial. Con base en lo que hemos platicado en las ponencias anteriores y en otras a lo largo del evento, los procesos relacionados con el territorio resultan fundamentales para la implementación de la Agenda 2030. Por lo general, en México podemos detectar que la inclusión de los principios son el argumento principal para la actualización y la elaboración de los planes y programas de desarrollo, especialmente los programas de desarrollo urbano. Aquí en esta diapositiva nosotros podemos ver, en México tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que se articula conforme a tres ejes principales, y de estos se derivan alrededor de 17 programas sectoriales de orden federal. Entonces,
en estos instrumentos nosotros podemos tener líneas generales de acción que pueden ser implementadas por los municipios, pero con base en lo que hemos estado viendo en las presentaciones anteriores, nosotros podemos identificar que estas acciones no pueden ser implementadas totalmente en los municipios. Tenemos varios retos importantes. El primero es el periodo de gestión, que está limitado a 3 años. A veces es extendible durante otros 3 años más, pero aún así no es tiempo suficiente. Otro de los problemas es la falta de continuidad entre una administración y otra, y con un enfoque territorial nosotros podemos traducir estas acciones o líneas generales que tenemos en los instrumentos de planeación de orden federal a acciones que sean concretas y que sean aplicables al espacio geográfico, ¿no? También podemos identificar de una manera más precisa las necesidades que se tienen en el territorio y podemos optimizar los recursos de tal manera que las acciones que emprenden los gobiernos municipales puedan traducirse en beneficios que mejoren la calidad de vida de la población. En la diapositiva siguiente, si me pueden ayudar. Bien, gracias. Por lo general, cuando existen los cambios de administración, nosotros tenemos ciertas herramientas que ya están disponibles, porque buena parte de los argumentos cuando hablamos con los municipios, por lo general llegan en blanco. A veces los nuevos funcionarios públicos no cuentan con el perfil profesional o académico o la experiencia necesaria y que es acorde a sus puestos. Pero existen metodologías que han sido elaboradas por el gobierno federal. Entonces, también contamos con un sistema de planeación democrática que está estructurado y cuenta con las estructuras que se requieren. Por lo general, también tenemos un conjunto de normas técnicas y metodológicas que ya son de uso convencional, y con esto pueden obtenerse datos geográficos y pueden realizarse los diagnósticos que se requieren. Existen metodologías también para la realización de diagnósticos territoriales que tienen un enfoque técnico y de investigación. Contamos con mecanismos de participación social y también las metodologías que están disponibles para todos. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario cuenta con un conjunto de metodologías que están actualizadas y están elaboradas y alineadas a la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Y no son las únicas. Desde la década de 1970 en México contamos con bastantes metodologías, material disponible para consulta de los municipios, ¿no? Finalmente, en la actualidad, pues hay que destacar también el acceso a los sistemas de información geográfica y a las herramientas tecnológicas que son un insumo importante para la generación de diagnóstico. Y finalmente tenemos las plataformas web que a través de la implementación de un sistema de información geográfica en una plataforma web podríamos mejorar los aspectos de coordinación interinstitucional entre todos los organismos de gobierno y mejorar también el acceso a la información por todos los sectores de la sociedad. Pero esta implementación no es fácil. Implica retos técnicos y conceptuales importantes. Por ejemplo, para empezar, tendríamos que definir a qué nos referimos con el territorio, ¿no? O sea, tenemos bastantes definiciones y bastantes formas de abordar este problema. Por lo general, para una administración pública, el territorio va a ser el espacio en el que se van a aplicar las normas jurídicas, ¿no? Y los límites del territorio son independientes a las condiciones naturales o incluso a las condiciones urbanas. En México, desde la década de 1970, tenemos un fenómeno metropolitano. Entonces, los límites en los que se pueden aplicar estas normas jurídicas se vuelven cada vez más difusos, ¿no? Tenemos espacios fragmentados y tenemos espacios continuos, ¿no? Luego tenemos también retos de tipo técnico. Para que nosotros podamos lograr una implementación efectiva, también requerimos la generación de diagnósticos a través de los cuales podamos tener un entendimiento pleno del territorio. Debemos
definir con precisión las potencialidades que tenemos en este territorio y también se requiere de manera indispensable fortalecer la capacidad técnica que tienen los gobiernos municipales, no solamente en el perfil de los profesionistas o de los colaboradores, sino también en el acceso a recursos tecnológicos e informáticos, ¿no? Especialmente en aquellos organismos que son responsables de la planeación y los recursos del territorio. Entonces, bueno, entonces como les comentaba hace unos momentos, cada uno de los planes y programas de desarrollo que se están actualizando en la actualidad o de los más recientes, la inclusión o la adopción de los principios establecidos en los ODS es el argumento principal, ¿no? Que se tiene para hacer su actualización. El detalle y el problema que hemos encontrado y que detectamos siempre es que se mencionan al principio y al final ya no están, ya no existen, ¿no? Los instrumentos siguen elaborándose de una manera, pues de la manera tradicional, convencional, y en el mejor de los casos, como comentaba el maestro Ismael, se hace una relación temática con los ODS, pero no siempre, ni siquiera se llega a eso, ¿no? Y eso es en el nivel federal. En el nivel municipal, el camino por recorrer es más largo todavía, ¿no? Como hemos visto a lo largo del evento, pues tiene que ver con el periodo de gestión de las administraciones, tiene que ver con una ausencia también casi absoluta de datos y de información. No contamos con diagnósticos que sean precisos, ni actualizados, ni confiables, y mucho menos, aun cuando existen las herramientas y las metodologías, no se tiene un entendimiento pleno en aquellas zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, nosotros podemos detectar que en México, o sea, desde el marco normativo, está estructurado un sistema de planeación. Este sistema de planeación democrática se le llama, incluye los instrumentos de planeación, los organismos de participación social y también incluye los organismos de coordinación. Además, tiene una infraestructura de soporte. Se trata del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Esto es a nivel federal. A nivel estatal, cada uno de estos niveles tiene una correspondencia también que se tiene. Y en el nivel municipal también. Pasamos en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos en esta diapositiva la correspondencia que tenemos entre los niveles nacional, estatal y municipal, ¿no? Entonces, a nivel nacional tenemos los comités de planeación, que serían las estructuras de participación. En el nivel estatal están las estructuras de coordinación, que son organismos encargados de coordinar de manera técnica la generación y la elaboración o actualización de los instrumentos de planeación. Todos estos nos van a ayudar el proceso de planeación, que se va a ejecutar a través de los instrumentos de planeación, entendiendo estos como los documentos en los que van a estar incluidos las políticas públicas, ¿no? Y todo esto tiene una infraestructura de soporte que está relacionada con los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente. Cuando nosotros tratamos de estructurar un diagnóstico a nivel municipal, por lo general se argumenta también, o sea, sobre la falta de capacidades, sobre la falta de información que se tiene en los municipios, ¿no? Y cuando se trata de hacer una reinvención de cada uno de los temas que atañen en el territorio, generalmente se utilizan otro tipo de metodologías, fuentes de datos dispersas, diferentes formatos para la obtención de los datos. Entonces, pero para todo esto también podemos identificar metodologías, ¿no?, que están siendo elaboradas por el gobierno federal y tienen la intención de que sean implementadas en los municipios, pero pocas veces se hace, ¿no? En pocos casos podemos conseguir una implementación de todas ellas, ¿no? Parte de estas, todas estas están disponibles en la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario,
y muchas de estas han sido elaboradas con base en metodologías anteriores que teníamos desde la década de los 90, de los 80, de los 70. Entonces, a manera de ejemplo, les puse estas en la diapositiva. Una es la guía metodológica para la elaboración o adecuación de los programas de zonas metropolitanas, manual y caja de herramientas de gobernanza, herramientas para la movilidad. Está de Somos Ciudades, que es para alinear la planeación a la agenda global. Entonces, existe una infinidad de metodologías que están disponibles, pero que no se siguen por lo general en el nivel municipal. Y pues bueno, básicamente para poder tener una implementación en los municipios, pudiéramos identificar estos retos, ¿no? Primero es fortalecer las capacidades técnicas que tienen los servidores públicos, buscar personas que cuenten con un perfil profesional o con experiencia más acorde a sus funciones, y sobre todo que no se pierda la continuidad entre un cambio de administración y otra, ¿no? Entonces, pero para todo esto se requiere tener de voluntad política, ¿no? Porque a fin de cuentas es yo creo que de los retos más importantes, ¿no? Cada vez que se cambia de administración, se pierde toda la continuidad del trabajo que se ha hecho previamente y se tiene que reinventar todo, se tienen que hacer diagnósticos nuevos, se tienen que identificar problemáticas nuevas, entre otras cosas, ¿no? Otro de los problemas también es que por lo general existe poca inversión o no se tiene tanto acceso a recursos tecnológicos como equipo de cómputo para que se pudiera tener una gestión y una infraestructura suficiente de datos y que sea adecuada, ¿no? No se cuenta tampoco con una implementación efectiva de las normas técnicas o de las metodologías que ya tenemos disponibles a nivel federal. Y finalmente, pues que se pudieran generar convenios entre las diferentes entidades de la administración pública para que pudieran compartir información y que se pudiera construir una base común de conocimiento. Con esto se pudiera tener una orientación efectiva en la toma de decisiones y se pudiera dar una mejor atención a las demandas de la población. Entonces, una propuesta con la que hemos estado trabajando es implementar un sistema de información que es de un diseño bastante sencillo, bastante simplificado, que básicamente trata de tres etapas. La primera trata de la gestión de datos y tiene que ver con la recopilación de estos datos que provienen del territorio, integrarlos en una base de datos que esté normalizada y que sea acorde a las normas técnicas que tenemos disponibles. Con esto podemos implementar un sistema de monitoreo en el que se cuente con todos los indicadores necesarios. Esto apuntaría a tener un tablero de control. Este tablero de control serviría para dar seguimiento a los instrumentos de planeación y poderlos evaluar y retroalimentar a lo largo del tiempo, ¿no? Y finalmente estaría la creación de un geoportal con desarrollo de aplicaciones específicas que pudiera servir tanto para las entidades de la administración pública como para los sectores de la sociedad que estén interesados en obtener información tanto del territorio como de los factores que intervienen en el territorio, sus interrelaciones, y que pudieran ser para uso académico o de otro tipo, ¿no? Y finalmente, pues la publicación de datos, ¿no? ¿Qué características debería tener este sistema de información? Podemos identificar la siguiente, ¿no? La primera es que la estructura de datos tiene que ser estándar, que sea de uso común por todas las instituciones. Esto quiere decir que contemos con los métodos y los formatos de recolección de datos para que se pudiera construir una base de datos común y que pudiera ser actualizada prácticamente en tiempo real, ¿no? La segunda es la normalización de las especificaciones técnicas, de tal manera que pudiéramos incorporar a nuestra base de datos
otros datos que provengan de diferentes fuentes o que sean de diferentes temporalidades, ¿no? Esto también se logra con la implementación de las normas, ¿no? Otra sería que se tuvieran metodologías y estándares, especificaciones técnicas en la recolección, en la generación de los datos, ¿no? Finalmente, bueno, digo, no finalmente, pero es muy importante que los datos o el acceso a este sistema de información sea de acceso abierto, que sea consultable por la población en general y por todas las personas que estén interesadas en los temas del territorio, ¿no? Debe de tener indicadores elaborados y que sean precisos, también que sean de uso convencional en el mundo, ¿no? Que sea accesible por la web, que no sea necesario utilizar un software especializado o un equipo especializado, ni siquiera conocimientos técnicos para la realización de consultas, ¿no? Y finalmente, que la operación y mantenimiento sea de bajo costo para la administración municipal, ¿no? Todo esto es posible, se cuenta con los recursos, bueno, hay disponibilidad de los recursos tecnológicos son cada vez de más bajo costo, las normas existen y sería posible llegar a una implementación de este tipo, ¿no? A manera de conclusión, y retomando lo que hemos visto a lo largo de estas presentaciones, pues bueno, contamos con los mecanismos jurídicos que obligan a las entidades federativas y a los municipios a incorporar los principios de los ODS a sus instrumentos de planeación. Existe un sistema de planeación congruente, sobre todo en el nivel federal, y también cuenta con las estructuras y los mecanismos necesarios para su implementación. Existen técnicas y metodologías establecidas también para darle seguimiento, para elaborar los instrumentos de planeación en los municipios y zonas metropolitanas, pero el reto principal, sobre todo en el nivel municipal, es la falta de voluntad política para invertir en la generación de diagnósticos y para la generación de estos sistemas de información, ¿no? Y finalmente, que también sería factible crear con un sistema de información de bajo costo y que pudiera servir como base de datos para la generación de diagnósticos, para toma de decisiones, para consulta y para orientar y evaluar los instrumentos de planeación, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí mi participación. De las ponencias. A continuación, la doctora Margarita Cruz, que es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por Flaxo, cuenta con un doctorado en Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana en México. Es consultora y docente de Políticas Públicas y Administración por la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Nos presentará su ponencia denominada Criterios de Evaluación de Avances e Impacto en el Cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. Adelante, Margarita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en este tipo de eventos que nos hacen reflexionar al respecto de lo que necesitamos para efectivamente generar el desarrollo. Y pues bueno, si pueden, voy a iniciar, podemos, aquí, efectivamente. Estamos seguros que los objetivos de desarrollo sostenible son con una muy buena voluntad, es decir, no podemos estar en desacuerdo con ellos. Sin embargo, se han sumado muchos esfuerzos, muchos recursos para el logro de estos objetivos, pero en los ámbitos municipales en México no podemos saber si se están logrando o no. O sea, tal vez algunos sí se puedan estar logrando con gestiones municipales importantes que llevan a cabo efectivos trabajos para ello, pero no lo sabemos debido principalmente a situaciones contextuales relacionadas con tres digamos, fenómenos. Uno, que tiene que ver con la inexistencia de mecanismos para el registro de datos, muy relacionado con lo que nos indicaba el maestro Francisco. Ausencia de recursos institucionales, es decir, aunque haya recursos destinados a la medición y a la
evaluación de los ODS no llegan a los municipios, no es tan fácil gestionar en los municipios. Y tercero, que necesitamos reaccionar ante el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano en los municipios. No están yendo los organismos internacionales ni los organismos federales que tienen el background al respecto de los objetivos de desarrollo a los municipios y desarrollar estos mecanismos. No están yendo ni creo que lo hagan. Por lo tanto, generar estas capacidades en lo local parece lo más factible. Esto es lo que nosotros queremos. Sin embargo, encontramos en los municipios contextos que son a veces incluso antagónicos. Por un lado, los municipios tienen el deber constitucional de otorgar servicios públicos que están relacionados con los ODS, sí, pero dicen, nuestro objetivo es cumplirlos, no medirlos. Entonces, tienen atribuciones constitucionales relacionadas con los servicios públicos y además tienen, producto de la descentralización administrativa, una serie de actividades más propias de las funciones del Estado mexicano, no del Estado de los municipios. También hay una situación de implementación de programas presupuestarios que se les han dado a los municipios para que efectivamente los implementen sin la posibilidad de tomar decisiones sobre esa implementación. Viene el manual, viene el requerimiento, viene el recurso, los bienes y servicios que se van a otorgar, cómo se van a seleccionar a los beneficiarios. Por lo tanto, tienen otra tarea más los municipios. También hay recursos institucionales limitados para generar información. No sé cuántos municipios de los mencionados por el maestro Ismael, 2,469 municipios, tengan un área geográfica, un área de medición de los datos, que esté actualizada, que tenga mecanismos, ¿no? O sea, ¿cuántos de ellos podrían tenerlo? Y por lo tanto, pues tenemos una situación de complejos y fragmentados mecanismos para el seguimiento y la evaluación. Esa es una realidad. Si podrían ayudarme con la siguiente. Dado esta situación que les platico, se presenta una problemática. No se puede desde el municipio en este momento llevar a cabo la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación. Dadas las limitadas condiciones fiscales, que si bien estoy de acuerdo que hay recurso, pero no está en los municipios. Los problemas sí están en los municipios, la posibilidad de medir a los ODS está en los municipios, pero el recurso todavía no está en los municipios. También hay recursos institucionales limitados y nula profesionalización, también eso hay que decirlo, producto de una democracia abierta. Bueno, pues también esto ha posibilitado que algunos vicios al respecto de la estructura en los municipios, contextos demográficos dinámicos y estructuras organizacionales orientadas al cumplimiento de las atribuciones constitucionales, como les decía, ¿no? Pues nosotros tenemos que otorgar servicios públicos y por lo tanto debemos de tener una dirección de servicios públicos, debemos de otorgar seguridad y por lo tanto tenemos una dirección de seguridad, no más. Entonces, estas estructuras, aunadas al contexto que les comenté en la diapositiva anterior, hace que los municipios sean muy limitados para tener un sistema de monitoreo y evaluación. Por lo tanto, la ponencia que les presento tiene como propósito justificar por qué necesitamos que el seguimiento y la evaluación sean actividades que se lleven a cabo en los municipios, pero que es necesario también generar las condiciones suficientes para profesionalizar al capital humano. Necesitamos incentivos fiscales para que haya recurso y que se lleve a cabo. Es decir, es todo este desprendimiento tecnológico y toda esta generación de información, pues necesita
necesita recursos. Ajá. Y siguiendo con la cuestión del contexto de los municipios, ¿por qué sí se puede o sí se tendría, perdón, que llevar a cabo en los municipios? Primero, porque es la división territorial política más pequeña que tenemos en nuestro país, en México. Por lo tanto, la cercanía con los problemas y la cercanía con el dato real posibilita, la división territorial posibilita el acercamiento con el contexto, con la información, con el dato, con el suceso, que genera un dato con potencial de información y por lo tanto eso nos podría llevar a decir si sí o no se están logrando los objetivos. También, dado a las atribuciones constitucionales, estas atribuciones constitucionales están relacionadas y transitemos de esta relación de los planes de desarrollo municipal. Las atribuciones constitucionales las podemos relacionar con los objetivos de desarrollo, sí. Y entonces esto también es favorable para que ellos tengan un seguimiento y evaluación de los ODS. Sobre las exigencias del federalismo, ¿no? Tenemos un federalismo en nuestro país, pero no tenemos un municipalismo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en México? Que las negociaciones, como puede ser ahorita la negociación internacional con respecto a los ODS, el compromiso lo asume el Estado federal. Y el Estado federal implica una federación, que es la suma de las entidades federativas. Si los municipios están preparados o no, o están de acuerdo o no, no importa, porque el sistema está basado en un federalismo, no en un municipalismo. Hay una descentralización administrativa que fortalece a este federalismo, pero que obliga a los municipios a cumplir instrucciones. Y en algunos casos, para algunos programas, para algunas acciones, se llevan a cabo sistemas de información con el manual al lado. Y que pocas veces, además, se lleva a cabo de manera correcta. Y por lo tanto, cuando nosotros utilizamos esta información, debemos de tener mucha precaución porque hay un nivel de sesgo importante. Y también es importante indicar que se debe de llevar a cabo la medición desde los municipios ante un federalismo y una dependencia fiscal. La mayor parte de los municipios dependen de los fondos federales, en promedio un 65-68% dependen de los recursos federales, ¿no? Digamos, en promedio. Por lo tanto, hay un incentivo en términos de dependencia fiscal que los municipios pudiesen aprovechar para que ellos tengan su sistema de seguimiento y evaluación con respecto a los ODS. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante los municipios o la participación de los municipios en el cumplimiento? Bueno, no solo en el cumplimiento, me adelanté. Ahí debería de decir en la medición de los posibles logros de los ODS. Porque ya tenemos un aprendizaje de los objetivos del milenio que indican claramente que necesitamos promover el desarrollo humano de manera efectiva, es decir, necesitamos más aprendizaje, necesitamos más práctica, necesitamos más profesionalización. También con respecto al seguimiento y evaluación, sabemos que tenemos que disponer de información oportuna, inmediata y desarrollar con ella análisis para determinar si se está llevando a cabo el logro de los objetivos y si este logro es pertinente. También debemos de considerar la importancia y la utilidad en el cumplimiento de los ODS relacionados, insisto, con las atribuciones constitucionales de los municipios. Debemos de llevar a cabo un seguimiento a los ODS, identificando plataformas de información para su efectivo seguimiento y medición,
pero que sean acorde o ad hoc a las condiciones de capital humano, de profesionalización e incluso de disposición de la tecnología y de digitalización que existen en nuestro territorio. ¿Sí? Y finalmente es importante destacar la localización en el sistema, en el seguimiento y evaluación de los ODS, que hay una desigualdad en la disposición de los recursos institucionales, como son la profesionalización, las capacidades técnicas, las desigualdades económicas y ambientales, entre otras condiciones de vulnerabilidad. Y a esto le sumamos, no lo quiero agregar porque quiero tener como una cuestión más técnica, pero lo que mencionaban es importantísimo, determinante, la voluntad política. Bien. Entonces tenemos claramente de esta problemática de una ausencia de disposición de datos, pues entonces, como lo han indicado estos informes voluntarios en todas o en la mayoría de sus emisiones, no sabemos qué es lo que sabemos que se están erogando recursos, sabemos que hay muchísimas plataformas, que estas plataformas son fragmentadas, pero no sabemos el nivel de logro al respecto de los objetivos. Entonces necesitamos generar estas nuevas condiciones que nos permitan ver si lo estamos logrando. Bajo un número importante de supuestos. Y estos supuestos nos hacen, pues, observar lo débil que tenemos el nivel de los municipios. Primero, que haya un marco normativo consolidado y tal vez homogéneo con respecto a esta medición. La voluntad política para comprometerse ante la convicción de que los ODS son para el bien de todos. Fomentar la formación de las capacidades para dirigir el desarrollo desde la visión global. También supondremos un diseño institucional favorable, ¿no? Digamos, los ayuntamientos, para que se puedan responder con responsabilidad a los compromisos internacionales. Que la descentralización no se le atribuye mayores responsabilidades a los municipios, que la dependencia fiscal sea favorecedora para el fortalecimiento homogéneo de los municipios y no solo fortalezca el federalismo. Disculpe. También es importante que se oriente al establecimiento de una burocracia profesional y que los tres poderes se inserten y que interactúen en el marco constitucional y se abstienen de actos discrecionales. Digamos, estos supuestos tienen que ocurrir para que los municipios puedan tener la batuta con respecto a un sistema de seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo. Esa es una situación que nosotros, o que yo en lo particular puedo observar. Suponiendo que esto se cumple, entonces podemos tener factibilidad para el monitoreo. ¿Y qué es lo que requerimos? Les voy a comentar los principales criterios que requerimos para el monitoreo. Primero, fortalecer las estructuras orgánicas, tener perfiles, capacidades, habilidades. Implementar, en un segundo momento, un modelo de profesionalización, formación y capacitación de servidores públicos para generar solamente información. Lineamientos de alcance general, decía el maestro Francisco, ya los tenemos. La pregunta es, ¿en los municipios lo conocen y lo dominan? Diagnosticar las problemáticas asociadas a los ODS. Planear el desarrollo con mecanismos de seguimiento y garantizar la relación de la planeación municipal con los ODS, ¿no? Entonces, sí tenemos esa relación, pero no sabemos si se va a implementar. Y normar mecanismos de participación ciudadana. Por mencionar los criterios más importantes de factibilidad para el monitoreo, que son los que están sombreados. Ahora, los criterios de factibilidad para la evaluación también tiene que ver con que alguien tome la batuta para los municipios y no solo para las entidades federativas. Es decir, crear dependencias coordinadoras. También sería importante
convenir con las instituciones de educación superior, consultorías o institutos especializados para que nos digan cómo organizar la información. Probablemente también necesitamos planear el desarrollo proponiendo soluciones a las problemáticas y que se conviertan en objetivos, generando indicadores asociados. Panel de control que se propone o que propone el maestro Francisco. Generar lineamientos con un alcance general, es decir, que todos los municipios tengan la misma oportunidad de participar en esto, porque si no las brechas se hacen más grandes. Diseñar mecanismos de participación ciudadana para orientar los presupuestos basados en resultados, y esto me parece muy importante, con enfoque de sostenibilidad. Ajá. Hoy parece que estamos entrándole al presupuesto basado en resultados. Si le sumamos un enfoque de sostenibilidad, estamos implementando un mecanismo para medir el logro de los ODS. Convenir atributos de los indicadores a través de criterios, ya sea la claridad, relevancia, economía, que sean monitoreables, que sean accesibles, es decir, llegar a una convención y a una claridad de qué indicadores son los que vamos a poner todos. Implementar un modelo de profesionalización, formación y capacitación de servidores públicos para la evaluación, importantísimo diagnosticar las problemáticas locales asociadas a los ODS y dentro de estos criterios de la factibilidad de la evaluación, incluido la aplicación de un fondo de transferencias federales. Es decir, para que sea factible la evaluación, necesitan los municipios, reitero, pues dinerito, ¿no? Necesitan el financiamiento para poder llevarlo a cabo. La siguiente. Bueno, como ven, tanto para el monitoreo como para la evaluación necesitamos un proceso formativo y de asistencia técnica, donde de forma paulatina, primero haya un conocimiento de qué son los ODS, para qué nos sirven, cómo podemos medirlo, en fin, un conocimiento al respecto de las bondades para todos al respecto de los ODS. Aprender, es decir, saber, ¿no? ¿Qué sabemos y por lo tanto cómo podemos medir a los ODS? Y finalmente, llevar a cabo la práctica o aplicar este conocimiento. Un proceso formativo que genere sinergias para una buena medición, al menos una buena integración de inicio, pues una buena integración de los datos. Y en cuanto a, si me ayudan con la siguiente, porfis, a los recursos financieros, pues la propuesta es que si son insuficientes, los agentes a nivel local carecerán de estímulos para la correcta implementación de las políticas y las acciones conducentes. Por lo tanto, necesitamos generar recursos a la inversión local, fortaleciendo la recaudación, la incrementación de capacidades de planeación y un sistema de auditoría local independiente del poder político. Necesitamos convenios orientados al cumplimiento de objetivos y metas. También la suma de todos los niveles de gobierno, como lo mencionaba también Francisco. Necesitamos lineamientos claros de operación y de aplicación general, recursos condicionados al logro de resultados, premiar esfuerzos recaudatorios, estímulos para aquellos que compartan riesgos y disposiciones de coinversión, y las autoridades locales que utilicen los recursos deberán presentar informes públicos, periódicos, oportunos y comprobar el ejercicio que están llevando a cabo. Bueno, como conclusión, los ODS no se han cumplido, pero la verdad es que no sabemos si no se han cumplido porque no los hemos medido.
pero no se dispone para ello de recursos institucionales y capacidades en el recurso humano para implementar un serio modelo de seguimiento y evaluación. Ajá. Hay muchos modelos, hay mucho esfuerzo, muchos recursos, muchos sistemas, plataformas, ¿no? Al momento de realizar la investigación relacionados con la medición de los ODS, hay muchas plataformas, pero todas están fraccionadas y cada una tiene sus propios objetivos y sus propios actores. Por lo tanto, se propone implementar un modelo metodológico integral en los municipios que implique tanto la formación de un capital humano como generar o convenir con la federación las transferencias federales a los municipios y no solo a las entidades federativas, y que de esta manera podamos generar capacidades institucionales locales para medir problemas locales. Eso es todo. Muchísimas gracias. Que formaron parte de nuestro panel en este Congreso del CLAP. Les comento que voy a dejar aquí mis datos de contacto, esto debido porque aquellos que se conectaron en la plataforma virtual no se activó por parte del CLAP el chat para que se hicieran las preguntas. Entonces, si hubiera alguna pregunta por parte de los que participaron en el formato virtual, aquí tienen mis datos. Yo con mucho gusto recolecto las preguntas como coordinadora del panel y se las haría llegar a cada uno de los panelistas y prontamente enviarles la respuesta. Bueno, antes de pasar a las preguntas, si hubiese aquí en el grupo presencial, voy a darle los puntos más importantes a manera de conclusión de este panel. Primeramente, nos comentaba el maestro Ismael que existen un conjunto de restricciones que limitan la implementación de la Agenda 2030 y factores críticos que alentaron su éxito, lo cual constituye un desafío para los gobiernos subnacionales que a fin de cuentas son quienes tienen la responsabilidad de su logro. En este sentido, en la plática que yo les compartí, se construyó una estrategia de implementación para gobiernos subnacionales a través de un grupo multidisciplinario que contiene un conjunto articulado de instrumentos que conducirán el proceso hasta los resultados. Así como algunas herramientas presentadas como una oficina virtual, un sistema de monitoreo y la vinculación de la cadena de valor público con los objetivos de desarrollo sostenible y la gestión para resultados. Posteriormente, el licenciado Francisco nos comentaba un conjunto de herramientas de análisis territorial, puesto que la Agenda 2030 tiene como condición territorializarse, revisar las zonas y regiones geográficas de cada orden de gobierno. Y finalmente, la doctora Margarita nos compartió los criterios viables de evaluación de los logros de la Agenda 2030 como punto de partida y saber si hay éxito en la implementación de la Agenda 2030. Bueno, pues a continuación, si aquí en el grupo hubiera algún comentario, alguna duda, pues con mucho gusto estamos aquí. Sí. ¿Alguien tiene un comentario? Profesora Julieta, yo quisiera saber algo de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde la investigación, desde el trabajo que ustedes han venido realizando, podríamos decir que hay unos que se dificulta más el asunto de monitoreo. De los ODS, cada uno tiene, cada uno, gracias por la pregunta a la compañera, que si los ODS, en diferencia de que contraste uno con otros, tienen diferencias en su capacidad para monitorearlos, ¿no? Entonces, todos los ODS pues, son diferentes, tienen particularidades muy específicas. Sobre algunos de ellos, los institutos de estadística, de recopilación de información de los países o de los estados, tendrán más o menos información, dependiendo del tema, pero efectivamente hay diferencias
en sus procesos de medición y de monitoreo. ¿Y cómo Porque son de diferente naturaleza. claro, cómo los enfrentan, digamos, ustedes en esa apuesta por tenerlos precisamente en el monitoreo, en la medición, en la evaluación, atendiendo, digamos, como ese desafío en materia de desarrollo tecnológico, por ejemplo? Sí, yo creo que Margarita y Paco nos pueden ayudar también a contestar esta pregunta. Y es muy buena tu pregunta, porque los marcos estadísticos y geográficos de información de los países o de las entidades no siempre están completos o no abarcan información de todos los ODS. ¿Qué es lo que sí tendríamos que hacer? Buscar información de campo, buscar investigaciones especializadas, claro, siempre buscar como punto de partida la información oficial, pero también los organismos privados y sociales tendrán información. Entonces, es una tarea de investigación cuando no están los datos. Creo que por ahí va más o menos tu pregunta. O sea, sí tenemos que complementar la información. En su momento, Paco decía que a veces los planes nacionales, sectoriales, estatales y municipales, en las primeras páginas decimos, nuestro plan tiene Agenda 2030, y ponemos ahí dos o tres leyendas, pero durante todo el recorrido del documento no hay ningún programa, proyecto relacionado realmente con los ODS. Y lo mismo sucede con los diagnósticos. Los diagnósticos los hacemos de una forma tradicional y convencional hace décadas, y no los hemos reformado porque no estamos habituados a medir las brechas de desarrollo. Sabemos las características sociodemográficas, las características ambientales, de clima, orográficas, todo eso lo ponemos al inicio de los diagnósticos, pero nunca planteamos las brechas de desarrollo. Y entonces, ¿por qué no las planteamos? Pues a veces porque no tenemos los datos o porque no tenemos el interés. Pero eso es parte de la hipótesis y de la tesis que nosotros, los cuatro en conjunto, planteamos, que los diagnósticos tienen que ser completos, integrados, territoriales, que midan las brechas de desarrollo para saber cómo estás en este momento y poder entonces definir metas que quieras alcanzar, porque si no haces eso, pues todo lo demás se queda, como dijo Margarita, que platicamos nosotros tres, en aspiraciones, en iniciativas de buena voluntad, deseables, y que terminan siendo relaciones temáticas de lo que venías haciendo inicialmente en las últimas décadas, solamente que ahora con muchas etiquetas de ODS y Agenda 2030 y todo eso, ¿no? Creo que por ahí comienza la respuesta a tu pregunta. Quisiera rogarle a Margarita o Paco si tienen algún comentario complementario a lo que pregunta la compañera. Sí, claro. Pues esa es justamente pues la preocupación que se tiene en este panel. ¿Cómo podemos medir en su conjunto los ODS desde donde se genera la información? Y entonces, el reto es generar estas oficinas para poder llevar a cabo datos o integrar datos que nos proporcionen información sobre el cumplimiento de cómo vamos, cómo va el municipio A, cómo va el municipio B, cómo va el municipio C en cuanto al logro de las metas asociadas a cada uno de los objetivos. Creo que ese es el reto. ¿Por qué? Porque lo que sí medimos en los municipios son los recursos, pero no medimos las acciones. A mí me gustaría agregar también que parte importante de los retos que enfrentan los municipios es que tienen diferentes grados de desarrollo y consolidación, así como acceso a los recursos tecnológicos y a la información. Por lo general, hablamos de alrededor de 2.500 municipios, de los cuales la gran mayoría tienen condiciones de atraso muy importantes, ¿no? Entonces, lograr hacer una valoración precisa o una medición precisa del avance de los ODS, pues es una tarea bastante compleja, ¿no? Que sí requiere recursos y requiere de otros factores, ¿no? Entonces, en la estrategia que planteó Esperanza Julieta, hemos diseñado una serie de formatos y de fichas técnicas para que de los 17 ODS con información pública disponible y recopilación del trabajo de campo podamos integrar un diagnóstico consolidado. Que eso es un desafío, pero sí sabemos que se puede hacer, ya lo hemos hecho. Sí. Pues, muchas gracias por la pregunta, muy buena.
Comentarios. Yo, bueno, primero felicitarlos. Yo soy presidente municipal electo en el municipio de Veracruz, bueno, en el estado de Veracruz, perdón. Iniciamos a partir del 1 de enero y coincido totalmente en lo que comentan. Es un tema de moda. En Veracruz ya se implementa a través de la ley orgánica del municipio libre, se los planes municipales de desarrollo. Ya hay una comisión en el Congreso del Estado de seguimiento a los municipios, pero hasta ahí, ¿no? Sí hemos recibido capacitaciones y te hablan de la Agenda 2030, que es lo de moda de hoy. Yo los felicito porque lo que ustedes dicen es sustancia, ¿no? Y nos permite justamente planificar. En mi caso, en un municipio con una población altamente indígena, ¿no? Y donde las condiciones de marginación son complicadas, y hablarle a una población que no está dentro de esta esfera, por decir así, o está tan alejada de la Agenda 2030, falta mucho sentido de pertenencia. Entonces, sí estamos nosotros desde este momento, antes de entrar, construyendo al menos meses de diálogo, participación ciudadana para todo esto, pero dos cosas hacia donde quiero al menos desahogar una duda que ustedes me pueden ayudar. Una, yo lo que buscaré crear dentro del cabildo del municipio es una de las comisiones que tenemos, pues una comisión de seguimiento a la aplicación, bueno, el diagnóstico de la aplicación de la Agenda 2030 como la primera administración que lo va a hacer, ¿no? El presupuesto no me permite crear tantos institutos, tener tantos directores encargados del área, pero sí buscar a lo mejor la participación ciudadana a través de consejos honoríficos que no cobren absolutamente nada, como materia humana para poder desarrollarlo. Pero la pregunta más a lo que voy es cómo garantizar, si hay alguna manera, porque escuchaba en algún momento que hay municipios, hubo un municipio en Veracruz que se certificó y que su plan municipal de desarrollo, porque fue la ONU, no recuerdo, la verdad no tengo ese dato, que certificó justamente que se estaba llevando a cabo la Agenda 2030, pero habría posibilidad de, obviamente lo que nosotros buscamos es que en 4 años, ya son 4 años de administración este periodo, que en 4 años nosotros podamos, obviamente solamente vamos a sembrar, ¿no? El tema de la Agenda 2030, pero si hay alguna forma con la ONU, algún organismo internacional, no sé, de alguna forma, a que venga quien venga, que la intención es que obviamente este proyecto siga en la misma sintonía, pero la condición política y las circunstancias, ustedes saben que cambian a veces radicalmente, ¿no? ¿Habría algún mecanismo para garantizar y asegurar que una próxima administración pueda darle seguimiento al plan establecido en esta primera administración? ¿Tienes alguna respuesta? Bueno, yo creo que planteaste muchos puntos en el comentario. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Seguramente para todos sigue siendo el mensaje de que ahora no son partes, ¿no? Y desde luego un caso de éxito de la cosa, porque me parece que es una iniciativa estatal, incorporada en una ley municipal. Entonces, no todos los estados están haciendo esto. Yo creo que ese es de los estados que sí están haciendo las cosas, ¿no? Qué bueno. También planteaste sobre la participación social y ciudadana. Creo que hay ciertos sectores de la sociedad, de la iniciativa privada, de las universidades, que están ávidos por participar. El único, y vas a encontrar respuesta en ellos, el único inconveniente es que esas participaciones pudieran ser marginales, porque se dedican a hacer los ejercicios y los esfuerzos en casa. O sea, ¿cómo puedo desde casa ahorrar energía? ¿Cómo puedo desde casa mejorar el consumo de agua? Cosas así, que son esfuerzos buenos, pero es el gobierno quien tiene que liderar estos esfuerzos para que el impacto sea mayor y se incida en las metas de desarrollo, que esas sí se miden y se cuantifican estadísticamente. Y eso es lo que podemos valorar, que no se nos conoce la compañía. Tu pregunta sigue siendo el dilema de los procesos de planeación y de los periodos de gobierno de México y de muchos países. Dura 4 años, viene del partido político, incluso del mismo partido, y se renueva todo el plan, se renuevan todas las políticas públicas, todas las decisiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entre otras cosas, aventurarse, hacer planes de mediano plazo, de largo plazo, con la confianza de que están bien elaborados, la próxima administración, si son exitosos, los pueda tomar, porque aumenta su legitimidad como político. Esa es una cosa en la cual te puedes aventurar. Pero sobre todo, incorporarlo en los marcos normativos. En los marcos normativos municipales y estatales, esas obligaciones o responsabilidades que se pueden incorporar sobre el desarrollo sostenible y sobre la Agenda 2030 en específico, ¿no? Para darle continuidad, que pudiera ser. Dos ideas. Pero sobre todo, la tercera idea es que cuando construyes una red y un colectivo social del municipio, son ellos los que impulsan a que permanezcan esas buenas acciones o esas buenas prácticas de gobierno de la administración pasada. Y esa es parte de los ejercicios de gobernanza. Como el capital social,
que proviene de universidades, sector privado, ciudadanía, puede impulsar la permanencia de buenas prácticas de gobierno en las siguientes administraciones. Son 3 ideas. Pero igual, con tus datos, nosotros también con esta red que tenemos podemos darte una respuesta más específica si hay un organismo internacional y el caso específico en Veracruz, lo que se está haciendo, o sea, se pueda garantizar como dejar blindado, por así decirlo, este proyecto de la implementación de este esfuerzo que ya se tiene en el Estado y en tu gobierno se pueda hacer, pues qué mejor que tú también te puedas apoyar en eso. Antes de preguntarle a Paco y a Margarita si tienen algún comentario sobre lo que acabas de preguntar, yo te diría que bajo cualquier circunstancia, lo importante es que el alcalde, el gobernador, tenga un proyecto de Agenda 2030 en su estado, en su municipio. Un proyecto que vaya más allá del marco normativo, de las iniciativas internacionales, sino más bien de su propio proyecto. ¿Cómo lo va a implementar? Porque como escuchaste en cada uno de los panelistas, lo que se comentaba era esa voluntad política, es decir, cuando ya el Estado se está haciendo, pero cuando tú tienes esa convicción, por ahí decías como que es el tema actual o vigente o de moda, más bien si tú puedes priorizar, como lo comentábamos, esos requerimientos de tu municipio, seguramente el impacto que vas a tener es un beneficio como gobernante. En una charla anterior por aquí se ganó un premio y decía, pues creo que te lo digo a ti, ¿no? Te lo digo a ti, depende de ti si eres, o sea, recordar, es decir, lo que tú construyes ahí en tu municipio va a ser recordado para la prosperidad o definitivamente al siguiente día. Sí, Francisco y Margarita, ¿tendrán algún comentario para un compañero que está aquí en la zona? ¿No? Bueno, a mí sí me gustaría agregar algo. Yo veo 2 herramientas muy importantes, ¿no? La primera son la generación de los mecanismos o de las instancias de participación social, porque como comentaba Ismael, a fin de cuentas son los actores que pueden o permiten o fomentan dar seguimiento a todas las acciones que se implementan, ¿no? Y la segunda, pues el uso o el desarrollo de herramientas tecnológicas como son los sistemas de información geográfica y en específico pues la creación de un geoportal que sea accesible para todos. Sí, si tienes una herramienta de informática, estadística, geográfica que está funcionando, pues, sería no muy conveniente utilizarla en la siguiente administración. Sí, Margarita. Gracias. Bueno, yo podría aportar una cuestión además de los caminos que ya mencionaron, yo observo otros 2. El camino que han tomado algunas entidades, escucho súper eco. No, está bien, te escuchas bien. Ok. El camino que han tomado algunas entidades federativas para apoyar el desarrollo de sus municipios como Oaxaca, el apoyarse de organismos internacionales para garantizar la continuidad de la medición de los objetivos de desarrollo. Sin embargo, desde mi experiencia y la investigación desarrollada, no hay tanta, resultados positivos con respecto a la medición. Y la otra tiene que ver con organizar dentro del propio municipio, lo que tenga que ver con reglamentos, acuerdos, es decir, esta negociación política al interior del ayuntamiento para generar mecanismos que blinden las acciones a largo plazo. Eso sí se puede hacer, lo permite la ley y lo permite el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Si se ponen de acuerdo los ayuntamientos y reglamentan esto, puedes garantizar, que creo que por ahí va la pregunta, puedes garantizar acciones más allá de los 4 años en el caso específico que nos comentas. Esos serían los 2 caminos que yo veo. Pues no, ya desafortunadamente ya nos están desconectando desde hace muchos minutos apenas que volteé, pero bueno, agradecemos su participación
a este panel que hemos preparado. Y bueno, pues ya tienen ahí nuestros datos, ahí pues también a la organización del CLAC, también decirle algunas áreas de oportunidad como todos tenemos, pero bueno, pues también que se hagan este tipo de congresos que permiten compartir las buenas experiencias, las buenas prácticas para la administración pública, siempre son muy valorados. Pues muchas gracias Margarita, muchas gracias Francisco, Ismael, muchas gracias. Gracias. Estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, muy buena tarde. Yo quisiera molestar. Yo soy profesora de